Estamos de vuelta en el mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados este domingo. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Desde Estados Unidos hasta Irán se extiende la condena internacional contra el tiroteo de este domingo en una playa de Sídney. 2 hombres mataron a 11 personas que celebraban la festividad judía del Hanukkah. Benjamin Netanyahu responsabiliza al gobierno de Australia del ataque por reconocer el Estado palestino. En Chile, el ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Janet Jara ya depositaron su voto en las urnas. Este domingo, más de 15 millones de chilenos están llamados a votar en la segunda vuelta presidencial. Y por primera vez desde que inició la guerra, Volodymyr Zelensky renuncia públicamente a la entrada de Ucrania a la OTAN si recibe garantías de seguridad de sus aliados occidentales. Con este cambio de postura inicia una nueva ronda de diálogos en Berlín con los estadounidenses y los europeos. Iniciamos en Australia, donde este domingo 2 hombres armados mataron a 11 personas e hirieron a otras 29 que celebraban el primer día de la festividad judía del Hanukkah en una playa de Sídney. La policía mató a uno de los agresores y detuvo al otro. Veamos el informe. Una multitud huye presa del pánico de la famosa playa Bondi de Sídney, tras escucharse ráfagas de disparos el domingo por la tarde. Los vi a todos allí, la gente empezó a correr y yo pensé, bueno, tal vez sea un tiroteo aislado, no como en Estados Unidos, no es una masacre. Pero resultó ser eso y toda la tienda se levantó y todos corrimos hacia la salida trasera. Todo el mundo se empujaba. Los agresores, situados en un puente cercano, dispararon contra los bañistas del fin de semana, matando a varios. La policía respondió rápidamente, mientras que un transeúnte consiguió desarmar temporalmente a uno de los tiradores. En la playa se celebraba el Hanukkah y cientos de personas se habían reunido para compartir el inicio de la festividad judía. Las autoridades australianas calificaron el ataque como acto terrorista dirigido contra la comunidad judía del país. Había muchos cuerpos en el suelo, era un evento vallado, así que la gente estaba como peces en un barril. La policía informa que uno de los tiradores ha muerto y otro ha sido detenido. Esta tarde se produjo un devastador incidente terrorista en Bondi durante la celebración del Hanukkah junto al mar. Se trata de un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día del Hanukkah, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe, un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación. Mientras, los investigadores también han identificado un artefacto explosivo en uno de los vehículos usados por los sospechosos. En Israel, las autoridades afirman haber reiterado sus alertas al gobierno australiano y han condenado una ola de antisemitismo que se ha extendido por Australia en los últimos 2 años. Y al respecto, desde Estados Unidos a Irán, pasando por las capitales árabes y europeas, los gobiernos de gran parte del mundo han condenado este ataque. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado directamente al ejecutivo australiano de Anthony Albanese, como veíamos, de generar antisemitismo por haber reconocido el Estado palestino. Les dije que sus políticas están alimentando el fuego antisemita y alentando el odio antijudío que prolifera en las calles de Australia. El antisemitismo es un cáncer que se propaga cuando los líderes guardan silencio y deben reemplazar la debilidad con la fuerza contra él. Eso no ocurrió en Australia. Hoy ocurrió allí algo terrible, un asesinato a sangre fría. El número de personas asesinadas aumenta lamentablemente cada minuto. Hablamos ahora de otro tiroteo que sucedió anoche en Estados Unidos. La policía de la ciudad de Providence informó este domingo que mantiene bajo custodia a una persona de interés en conexión con el tiroteo en la Universidad de Brown, que causó al menos 2 muertos y 9 heridos de gravedad. Más de 400 agentes fueron desplegados el sábado. Sin embargo, la institución educativa anunció en las últimas horas que las autoridades levantaron ya la orden de refugio en el campus.
Cambiamos de tema, vamos a Chile, donde avanza la jornada electoral en que más de 15 millones de ciudadanos están llamados a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrenta a la izquierdista y exministra de Trabajo, Janet Jara, con el ultraderechista y 3 veces aspirante al Palacio de la Moneda, José Antonio Kast. Nuestro corresponsal en Santiago, Alberto Peña, nos explica cómo avanza la jornada. A lo largo de la mañana ambos candidatos fueron a efectuar su derecho al voto. Primero lo hizo José Antonio Kast. Él votó en la localidad rural de Paine, a unos 30 kilómetros al sur de Santiago, y después de realizar su votación, en una rueda de prensa frente a los medios, señaló que va a dejarse la vida para reconstruir Chile. Posteriormente a eso, en un barrio de la periferia de Santiago, la candidata oficialista, la comunista Janet Jara, hizo lo propio rodeada de vecinos, y en la correspondiente rueda de prensa ella indicó y anunció que ya tiene más o menos delineado cuál sería su futuro gabinete en caso de llegar a la Moneda. En cualquier caso, ambos candidatos sí que coincidieron en estas ruedas de prensa en una cuestión, y fue que ambos señalaron que si llegan al Palacio de la Moneda para el 11 de marzo, que sería cuando se realizaría la asunción presidencial, ambos destacaron que dejarán su militancia en sus respectivos partidos, todo por la razón de que deberán ser presidentes de todo Chile. Seguiremos cómo avanza la jornada en Chile. Mientras tanto, hablamos de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky llegó a Berlín para enfrentar una nueva ronda de negociaciones con los estadounidenses, dispuesto a hacer una de las principales concesiones que exige Rusia para poner fin a la guerra. Se trata de abandonar la aspiración de Ucrania de entrar en la OTAN. Sin embargo, condicionó este cambio de postura a que sus aliados occidentales le ofrezcan ciertas garantías de seguridad para evitar una futura agresión. Antes de partir hacia las nuevas negociaciones en Berlín, Volodymyr Zelensky se graba a menos de 3 kilómetros de las posiciones rusas. Hoy en día es extremadamente importante lograr los resultados en el frente, para que Ucrania pueda lograr los resultados en la diplomacia. Una imagen impactante mientras las negociaciones diplomáticas se estancan. Tras su visita a Moscú a mediados de mes, el estadounidense Steve Witkoff se muestra desarmado. El emisario de la Casa Blanca aún debe reunirse de nuevo con Volodymyr Zelensky y otros líderes europeos. El objetivo, presionar a Kiev mientras Donald Trump se impacienta. El presidente está muy frustrado con ambas partes de esta guerra y está harto de reuniones que solo se celebran por celebrarse. Es en este contexto que por primera vez en esta semana Ucrania se declara dispuesta a hacer concesiones territoriales, en particular en lo que respecta a la creación de una zona desmilitarizada en el Donbass. Pero a cambio, el presidente de Ucrania pide garantías de seguridad. Desde el principio el deseo de Ucrania era unirse a la OTAN. Algunos socios de Estados Unidos y Europa no apoyaron esta dirección. Es por eso que hoy las garantías de seguridad bilaterales entre Ucrania y los Estados Unidos, concretamente las garantías del artículo 5 para nosotros y las garantías de seguridad de nuestros colegas europeos, así como otros países, nos brindan la oportunidad de prevenir otra agresión rusa. En paralelo, continúan los ataques. Moscú afirma haber destruido las infraestructuras energéticas de Ucrania con misiles hipersónicos, misiles ultrarrápidos y muy difíciles de interceptar. Vamos a la República Democrática del Congo, donde UNICEF advierte que desde que empezó diciembre este mes, 500.000 de personas, entre ellas 100.000 niños, han sido desplazadas forzosamente por el conflicto con el grupo armado del M23, que según la ONU y el gobierno de la RDC está apoyado por Ruanda. De hecho, hace 10 días, recordemos, los presidentes congoleño y ruandés firmaron un acuerdo de paz en Washington y desde entonces, sin embargo, se han acusado mutuamente de violarlo. Más detalles en el siguiente informe de Samuel Salgado Castro. La vida se reanuda tímidamente en Uvira, bajo el control del grupo rebelde M23 desde el miércoles. Estos fieles cristianos asisten a la misa dominical en la Catedral de San Pablo. Decidieron vencer el miedo en medio de purgas étnicas en algunos barrios de esta gran ciudad del este de la República Democrática del Congo.
Doy gracias a Dios por los milagros que ha obrado con nosotros, pero hay niños que han huido y ahora no sabemos en qué condiciones se encuentran. También hay soldados que han huido. No sabemos si están vivos, si volverán. Nos gustaría que se consultaran entre sí, que se unieran para encontrar una solución, porque es un problema político que nadie sabe cómo resolver. Nadie sabe cómo resolver este conflicto africano con bases históricas, tampoco el gobierno estadounidense, que el sábado lanzó una última advertencia a Ruanda, al que acusa de violar el acuerdo de paz firmado recientemente en Washington bajo la supervisión del presidente estadounidense Donald Trump. La situación humanitaria en la zona de Uvira sigue siendo preocupante. Se caracteriza por el desplazamiento masivo de población impulsado por la intensificación de la violencia armada en los últimos días, pero también por la interrupción de servicios esenciales como el suministro de agua y, sobre todo, la falta de acceso a la atención médica debido al deterioro de la seguridad en los últimos días. Los avances de los grupos rebeldes del M23 en la República Democrática del Congo, apoyados por Ruanda, llevan el conflicto a las puertas del vecino Burundi. Al controlar zonas fronterizas, los rebeldes del M23 buscan privar a la capital de la República Democrática del Congo del apoyo militar de aliados como Burundi. El M23 nació en 2012 como el heredero de una serie de milicias locales de etnia Tutsi surgidas desde principios de la década de los 90 en el este del Congo. Vamos ahora a Francia, donde los ganaderos volvieron a las calles este domingo para protestar contra el plan del gobierno de hacer sacrificios masivos de vacas para controlar la propagación de dermatitis nodular. Varios ganaderos bloquearon carreteras en el sur del país después de que ayer los veterinarios, bajo orden de las autoridades, mataran a 200 vacas tras detectar un animal afectado. Varias organizaciones denuncian que la estrategia de sacrificios masivos no es eficaz y acaba con el trabajo de toda una vida. Cerramos con otras noticias de Francia porque la ministra de los Territorios de Ultramar, hablamos de Naima Mouchou, se encuentra en Mayotte, donde las secuelas del ciclón Chido todavía se sienten un año después del paso de la tormenta. Las labores de limpieza y reconstrucción aún no logran ocultar los escombros de las casas devastadas que permanecen ahí por la falta de plantas de reciclaje en la isla. Como consecuencia, las aguas subterráneas y las costas se encuentran amenazadas por los residuos. Gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.